Muy buenas tardes a todos y a todas. Continuamos en este Festival Poético de Poesía Internacional, Algarabía. Yo soy Juan Andrés Pastor, os hablo desde una hermosísima localidad de Navarra, en el norte de España, que es Estella Lizarra, y hoy os quiero hablar de poesía y sentido del humor, que es algo yo creo que muy necesario y como bien sabéis, el sentido del humor es una de las manifestaciones más preclaras de la inteligencia. Así que si unimos el sentido del humor y la poesía, pues lo que vamos a hacer es encontrarnos con lo sutil. Hablaremos también de la diferencia entre la risa y la sonrisa, que la hay, siendo la sonrisa, ya os adelanto, probablemente una caricia, ¿no?, de la alegría, y la risa una campanada. Esa podría ser una diferencia. De eso habló Ramón Gómez de la Serna en sus Greguerías, que estará presente también en esta charla. En definitiva, lo que tratamos en este Festival Internacional de Poesía en Línea Algarabía no es nada pretencioso. Se trata, en definitiva, de defender la alegría. Y en estos tiempos en los que nos encontramos, bueno, pues yo creo que eso es muy, pero que muy necesario. Así que vamos a entrar ya en materia. Yo voy a intentar, en todo caso, leer cada ratito los comentarios, si es que se producen, y entro ya en materia hablando de poesía y humor. No quiero irme muy atrás, voy a ir saltando un poquito en la línea del tiempo y, por lo tanto, tenemos que empezar hablando del epigrama, ¿vale? Esto significa que nos vamos a Grecia, nos vamos a la Grecia antigua y, bueno, echamos mano de la etimología, ¿no?, también. Así que voy al principio de la charla que tengo ya aquí preparada y el epigrama, la propia palabra, viene del griego antiguo, que literalmente significa sobreescribir o escribir encima. Es, por lo tanto, la definición de una composición poética breve que expresa un solo pensamiento principal, que suele ser satírico, también festivo y que necesita del ingenio. Hay una definición del epigrama que es un epigrama en sí y que dice que a la abeja semejante, para que cause placer, el epigrama ha de ser, y aquí da la clave, pequeño, dulce y punzante. Ejemplos de epigramas. Voy a poner muy poquitos. Por ejemplo, aquí Fray Diego reposa y jamás hizo otra cosa. Es un epitafio y a la vez es un epigrama, ¿no? O este otro, al dar en la cama un beso, dijo en ciego a su mujer: chica, te das colorete, y besaba la pared. Si hablamos de poesía y humor, tiene que aparecer Quevedo. Y como no quiero ponerme escatológico, no os voy a recitar entero el poema del pedo, pero sí su inicio, ¿vale? Es ese poema que dice, que seguramente conocéis, ¿no? Un trocito solo. El pedo es un pedo con cuerpo de aire y corazón de viento. El pedo es como un alma en pena que a veces sopla, que a veces truena. Es como el agua que se desliza con mucha fuerza, con mucha prisa. El pedo es como la nube que va volando y por donde pasa va fumigando. El pedo es vida, el pedo es muerte y tiene algo que nos divierte. Fijaros que esto está escrito en el siglo de oro español. Estamos hablando del siglo XVII. Y a mí siempre me llama la atención la actualidad del lenguaje, evidentemente la sencillez casi infantil, ¿no?, de la composición poética, por parte de quizá el poeta satírico más hiriente y más duro que hemos tenido en lengua castellana. Hay que hablar, claro que sí, de la rivalidad que se tenían
a muerte, Francisco de Quevedo, castellano, y Luis de Góngora, andaluz. Luis de Góngora, a Quevedo le insultaba a Luis de Góngora y se metía mucho con su nariz, ¿os acordáis, no? Era así un hombre a una nariz pegado. Porque sí que es cierto que don Luis de Góngora tenía la nariz aguileña, prominente, por lo tanto, y esa es una seña física que se identificaba con el pueblo judío. Entonces, en aquel tiempo, acusar a alguien de no ser cristiano viejo o de ser un marrano era lo peor, pero lo peor de lo peor. Y por eso hay tantas referencias, ¿no?, de Quevedo a la nariz de Luis de Góngora, con una inquina y con unas ganas, por lo tanto, de hacer daño. Por ejemplo, el soneto que Quevedo le dedica a Luis de Góngora. Recordad que los judíos, no, al igual que los musulmanes, no comen carne de cerdo, por lo tanto, tampoco tocino, ¿no? Y esto es importante para entender el primer verso y continuar el relato. Le dice Quevedo a Góngora: yo te untaré mis obras con tocino, porque no me las muerdas, Góngorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas, cual mozo del camino. Apenas hombre, sacerdote indigno, que aprendiste sin Christus la cartilla, chocarrero de Córdoba y Sevilla y en la corte bufón a lo divino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega, siendo solo rabí de la judía, cosa que tu nariz aún no lo niega? No escribas versos más, por vida mía, aunque aquesto de escribas se te pega por tener de sayón la rebeldía. Y don Luis de Góngora le contesta al de los anteojos, que es Quevedo, y saca toda la artillería. Para insultar hay que tener mucho estilo, hay que saber insultar y hacerlo con elegancia. Y aquí Góngora, desde mi humilde punto de vista, le golea a Quevedo y le dice: Anacreonte español, no hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía que ya de vuestros pies son de elegía, que vuestras suavidades son de rope. No imitaréis al Terenciano Lope, que al de Belerofonte cada día, sobre zuecos de cómica poesía, se calza espuelas y le da un galope. Con cuidado especial vuestros antojos dicen que no quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos. Prestástelos un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier greguesco luego. Fijaros, Góngora es difícil de entender antes y ahora, pero cuando dice que Quevedo no ha visto nunca el griego, le está llamando inculto. Y cuando le dice que le dice a Quevedo: préstame tus poemas un rato a mi ojo ciego, evidentemente sabéis a qué se está refiriendo. Pero en medio de la gresca entre Quevedo y Góngora, el cordobés Góngora cuela la figura de Lope de Vega, ¿no? Lo habéis notado. Sin venir a cuento, se mete también con Lope de Vega porque sacudía a diestro y siniestro, ¿no? No imitaréis al Terenciano Lope. Y en medio de tanta gresca aparece la figura elegante de Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, como sabéis, quien, dirigiéndose a Góngora, a quien admiraba sobremanera, le dice lo siguiente: aquel que tiene de escribir la llave con gracia y agudeza en tanto extremo, que su igual en el orbe no se sabe, es don Luis de Góngora, a quien temo agraviar en mis cortas alabanzas, aunque las suba al grado más supremo. Fijaros, porque es curioso cómo Cervantes, a quien no podía ver, a quien no soportaba, era a Lope de Vega. Es decir, la guerra entre Quevedo y Góngora a Cervantes ni le iba ni le venía. Tan mal se llevaban Cervantes y Lope que se ha conjeturado con la posibilidad de que el autor de la segunda parte apócrifa del Quijote, el llamado Quijote de Avellaneda, lo escribió Lope de Vega
con el único afán de fastidiar, de zaherir al de Alcalá de Henares, a Cervantes. En todo caso, en estos duelos a muerte, con pluma, que no con espada, quien salió ganando fue el lenguaje y, por lo tanto, nosotros. Hemos nombrado a Cervantes y no se puede pasar de la figura de Miguel de Cervantes de puntillas, ni ponerlo tampoco de perfil. Vamos con un soneto dialogado del Quijote. Es una conversación entre el caballo del Cid, ahí es nada, Babieca, y el del caballero de la triste figura, Rocinante. El caballo del Cid es Babieca, Rocinante es el caballo de Don Quijote. No va a hacer falta que os diga quién habla. Cada verso corresponde a uno de los dos jamelgos y lo vais a saber. Es un soneto absolutamente precioso. ¿Cómo estáis, Rocinante tan delgado? Porque nunca se come y se trabaja. Pues que es de la cebada y de la paja. No me deja mi amo ni un bocado. Andad, señor, que estáis muy mal criado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Asno se es de cuna a la mortaja. ¿Queréislo ver? Miradlo. Enamorado. ¿Es necedad amar? No. Es gran prudencia. Metafísico estáis. Es que no como. Quejaos del escudero. No es bastante. ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia si el amo y escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante? Está esa sutileza, ¿no? Está esa ironía que emparenta en primer grado con el sentido del humor. Y es que al servicio del humor, todo, absolutamente todo, vale. Al servicio del humor, los poetas pueden acumular equívocos, recursos de lo más variado, onomatopeyas, hipérboles, comparaciones, metáforas cómicas, valen los ripios también, las ambigüedades, las cacofonías, los súbitos anticlimas, es decir, cuando el poema parece que va a llegar a lo más excelso, de repente cae al suelo, se pincha el globo del énfasis. Cabe la incongruencia, el disparate, la extravagancia, lo que no cabe en el resto de poemas, en la poesía humorística sí que tiene cabida. Incluso lo que no existe, y lo veremos enseguida. El humor, y el sentido del humor, por lo tanto, ha visitado muchas más veces la poesía. Porque he sabido que el ingenio, por definición, nunca es narrativo. Además, la inteligencia incomoda al poder. Este no tiene demasiada paciencia y cuando se harta el poder, suele recurrir a procedimientos más prosaicos como la multa, la sanción, el destierro en su tiempo o unos meses de cárcel. Para los que vivís en España, seguramente que os ayuda, os acordáis de una chica de Murcia que hace 3 años, en el 2017, hizo unos chistes que publicó en su Twitter, sobre la figura de Carrero Blanco, que fue uno de los últimos jefes de gobierno del régimen franquista en España, al que ETA asesinó colocándole una bomba al paso de su coche oficial. Salió volando por los aires, pasó un muro y cayó en el patio de un convento, ¿no? Bueno, pues eso pasó en 1972 o 73. En el 2017, en plena democracia española, esa chica de Murcia hizo unos chistes malos, y los publicó en su Twitter, sobre Carrero Blanco y le condenaron a 12 meses de cárcel. Como no tenía antecedentes, no los cumplió, pero ya tiene antecedentes. Entonces esa chica, por ejemplo, ya no puede presentarse a oposiciones de la función pública o no puede aparecer en la lista electoral de su pueblo, no puede ser ni siquiera una concejala, ¿no? Curiosamente, Tip y Cole, dos humoristas de referencia, ingeniosos y maravillosos, ya fallecidos, españoles, en 1984, apenas 10 años después del atentado que le costó la vida a Carrero Blanco, hicieron un chiste al respecto y no les pasó nada porque nada debía de pasarles. Dijeron, Carrero Blanco, de todos sus ascensos, el último fue el más rápido. Eso es casi una greguería, de la que luego hablamos. Lo pongo como ejemplo de que el humor incomoda al poder. Y la poesía humorística ejerce la inteligencia y todavía incomoda más al poder, ¿no? Así que los poetas
que han practicado esa suerte, vamos a llamarles jocosos, satíricos, humorísticos o festivos. En muchos casos, incluso sin saberlo, lo que hacen al escribir poemas de ese género es declararle la guerra, por un lado, al aburrido estereotipo poético, ya que rompen con esa imagen del poeta melancólico, algo llorón, que tanto aburre y, desgraciadamente, tanto abunda. Hay que reconocerlo. Aunque también hay poemas, en este caso un soneto, que no dice nada y que nos hace reír. Su autor es Juan Pérez Zúñiga, es del siglo XIX, de finales del siglo XIX, es español, y es uno de los poemas más difíciles de recitar, sin ninguna duda. Me tengo que aclarar la voz para recitarlo, ¿eh? Se titula, y allá voy, Melania Espelefucia. Y es un soneto en decasílabo, perfectamente rimado, rima consonante, las sílabas tónicas puestas perfectamente en cada uno de los 14 versos, y dice así: como el fasgo central de la pandurga, remurmucia la pínola plateca, así el chungo del gran perrón toreca, con la garcha cuesquina sapreturga. Disquelón, el sinfurcio, flamenurga con quios de ardoz en esteca, y es limpornia sin plaque y con merleca, se amoncoplan segriz y trampalurga. La chelema ni encurde ni arropija, la redocla ni enchufa ni escoriaza, y enchimplando en sus trepas la escondrija, con casconia ventral que encalambrija, dice la escartibuncia mermelaza, qué inocentividad tan concurrija. A mí me parece producto de un ingenio maravilloso. Recordad, si os interesa guardarlo o leerlo, Juan Pérez Zúñiga, y el poema se titula Melania Espelefucia. Este léxico inventado nos lleva a hablar de algo hermosísimo, que es la gitanjáfora. La gitanjáfora es un recurso estilístico que se inventó un poeta, pues, español, Alfonso Reyes, pero quien lo explotó y quien lo cultivó fue un poeta cubano, Mariano Brull, nacido en 1891 y muerto en 1956. Bueno, las gitanjáforas son palabras o expresiones inventadas que no tienen ningún significado y que se utilizan por sus valores fónicos, los que acabamos de escuchar. Ya se usaba algo parecido, pero no se le había puesto nombre. Gitanjáfora, a mí me parece un nombre maravilloso. El término lo acuña el español Alfonso Reyes, pero la poesía gitanjáforica la desarrolla, entre otros, pero uno de los primeros, el cubano Mariano Brull. Juega con sonidos, inventando palabras. No tiene nada que ver con el son de Nicolás Guillén, que lo que hace es utilizar palabras de origen africano, de los negros cubanos, porque Nicolás Guillén no se inventa las palabras, esas ya existen en la jerga, ¿no?, del esclavo en Cuba. Mariano Brull se las inventa. La palabra gitanjáfora, por ejemplo, aparece en estos versos de Mariano Brull, menos mal que solo son 4, que dicen: filiflama ala becundre, ala ola lunea alífera, albelolea gitanjáfora liris salumba salífera. Es que es otro idioma, absolutamente distinto. Y hay idiomas nuevos, creados también a partir de la gitanjáfora. Hay testimonios incluso anteriores que nos llevarían al nombrado siglo de oro, ¿no? Lope de Vega utiliza lo que luego se llamaron gitanjáforas, palabras que se inventa para colarlas en su obra poética y que constituyan un armazón en la métrica y en la rima. También lo hace la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, de la que hace un ratito se ha hablado en
en este festival. Y la gitanjáfora también se introduce en las vanguardias de entre siglos, ¿no? De finales del XIX, principios del XX, sobre todo en los dadaístas. Hay un escritor guatemalteco, Miguel Ángel Asturias, maravilloso, desgraciadamente olvidado, que destacó también por el uso de la gitanjáfora en una obra maravillosa que es El Señor Presidente. También el gallego Gonzalo Torrente Ballester en esa auténtica obra de arte que es la saga Fuga de J.B. Alejandra Pizarnik, una extraordinaria poeta argentina, en La Bucanera de Pernambuco. Y luego, ya que estamos en Argentina, hay un escritor argentino, Julio Cortázar, que se inventa un idioma. El glíglico, que hay que esforzarse para decir la palabra. El idioma es el glíglico. Se lo inventa Cortázar y lo presenta en sociedad en el capítulo 68 de la novela Rayuela. Es además, lo introduce el glíglico en un capítulo que desarrolla una escena erótica, escrito en ese idioma inventado, que es un lenguaje que no existe, por lo tanto, muy musical, lleno de gitanjáforas, que se convierte también en un juego, como el propio título de la novela, emparenta con la cábala, con la complicidad entre los dos enamorados en esa escena erótica, y así lo que consigue es meterlos en una burbuja que los aísla del mundo. Es hermoso. Y se entiende. Se entiende. Os leo un trocito solo. Dice, apenas Crespo le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las anillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente su orfelunio. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los estrayustaba y paramovía de pronto como un clinón. La esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocappluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo, en una sobrehumítica agopausa. Volposados en la cresta del Murelio, se sentían Valparamar, Perlinos y Marulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en liolamas de argutendidas grasas, en cariñes casi crueles, que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Eso está en el capítulo 68 de Rayuela, ¿no? Y son, pues como estamos diciendo, gitanjáforas, ¿no? El glíglico que se inventa este hombre. A primera vista lo que os he leído parece que no tiene sentido. Sin embargo, una lectura más detallada nos recuerda que es una descripción erótica y como vemos que tiene la misma sintaxis y la misma morfología que el idioma en el que ahora mismo os estoy hablando, pues a pesar de que se invente palabras, entramos en la narración, ¿no? Hay una fuente de inspiración anterior que es Lewis Carroll, el autor, ¿os acordáis?, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Estoy hablando de poesía y humor y no todo tiene que ver con la risa, también con la sonrisa, claro. ¿Qué os parece? A ver, ¿la sonrisa es la caricia del humor o la risa es la campana de la alegría? ¿Vale? Esto nos lleva a la greguería. La greguería es un invento de un personaje extraordinario que es Ramón Gómez de la Serna, escritor español de entre siglos, entre el XIX y el XX, que pertenece a la generación de 1914, muy prolífico, escribió muchísimo,
Sobre todo tenía una personalidad muy aguda, un sentido del humor extraordinario que llevó a su obra literaria y por eso pudo inventar las greguerías, ¿no? Él nace en 1888 y muere en 1963. Ya os he dicho, está entre la generación del 98 y la del 27, la del 14, también conocida como el novecentismo. Cultivó desde el ensayo a la poesía, la greguería y las biografías. Es un extraordinario biógrafo. Entre otras, escribió la biografía de Azorín y Valle Inclán, dos monstruos de la generación del 98, y escribió la suya. Y diríais, una autobiografía. ¿Sabéis cómo la tituló? Automoribundia, que es un título espectacular para una autobiografía. Sería el antónimo de autobiografía, automoribundia. Las greguerías son muy parecidas a los epigramas con los que hemos comenzado. Son composiciones muy, muy breves, generalmente de un solo verso, donde el ingenio, sobre todo el ingenio, ese que habéis oído, ese ladrido no es del miedo, sino de mi perro Jazz, que está aquí conmigo y me reclama cariños y caricias, ¿vale? Así que no os asustéis. Son composiciones poéticas muy parecidas al epigrama, donde el ingenio es la principal fuente de inspiración y nos deslumbra. Os voy a ir poniendo algunos ejemplos. Ven aquí ya. Los mejillones son las almejas de luto. El ventilador afeita el calor. Fijaros este qué bonito. Burbujas, 2 puntos. Momento en el que el agua entrega su alma a Dios. Otra greguería maravillosa para los que escribís. El lápiz solo escribe sombra de palabras. Abrir un paraguas es como disparar contra la lluvia. Seguimos con la lluvia. El arco iris es como el anuncio de una tintorería. Este es un poco erótico. El sujetador es el antifaz de los senos. Ramón Gómez de la Serna asistió a la llegada del cine, ¿no? Lo cual supuso una auténtica revolución en el modo de expresión artística, ¿no? Y dice, al inventarse el cine, las nubes paradas en las fotografías comenzaron a andar. O cuando nos sorprende y dice, los ceros, el número 0, los ceros son los huevos de los que salieron las demás cifras. Siempre sorprende. El etcétera, etcétera, etcétera es la trenza de lo escrito. Uno un poco machista, pero lo situaremos en el contexto histórico, ¿no? En el que se escribió. Lo que defiende a las mujeres es que piensan que todos los hombres son iguales, mientras lo que pierde a los hombres es que creen que todas las mujeres son diferentes. Tela, ¿eh? Mira qué bonito. En los pianos de cola es donde duerme acostada el arpa. Y el último. El arco iris es la cinta que se pone la naturaleza después de haberse lavado la cabeza. Esas son las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, que yo os animo a leer y a conocer. Están publicadas todas ya en Internet. Y es curioso, ¿no? Como en estos tiempos en los que hay mucha gente que solo busca deslumbrar con una frase, con un ingenio, incluso en la poesía o en la música, y que tanto se utilizan esas frases llamativas, esos axiomas en redes sociales, pues las greguerías de Ramón Gómez de la Serna nos devuelven al paraíso nada fugaz del papel. Él incluso dijo que el libro es un pájaro con más de 100 alas para volar. Y nos devuelve al libro. Y lo hace además con un extraordinario sentido del humor. Hay muchos más ejemplos de poesía humorística. Hoy también se habla de la poesía en el teatro, en este Festival Internacional de Poesía en Línea, y está claro que la poesía aparece en todos los órdenes yo diría que incluso de la vida, está mucho más presente de lo que
nos imaginamos, y está claro que aparece en el teatro. Sabéis que hasta Molière, el francés, todo el teatro se escribe en verso. Es Molière quien rompe con esa norma de obligadísimo cumplimiento hasta el momento, y a partir del dramaturgo francés se va abandonando la escritura del teatro en verso progresivamente. No es de manera taxativa, sino que es de manera progresiva. Afortunadamente, por ejemplo, se escribe por parte de Zorrilla el Tenorio en verso, que es una obra, yo creo que es la más representada del teatro español, pero progresivamente va cayendo en desuso y el teatro se escribe pues tal y como hablamos, ¿no? en la actualidad. Sin embargo, aparece un género teatral típicamente español que recibe el nombre de la astracanada. Algunos dicen que es un subgénero teatral cómico. Para mí le quitaría el prefijo y es un género con mayúsculas cómico, que fue muy popular en los escenarios españoles en el primer tercio del siglo XX hasta el inicio de la incivil guerra civil, y que fue cultivado por grandes dramaturgos, en especial uno, Pedro Muñoz Seca, que escribe en 1918, es decir, hace 102 años ya, La venganza de Don Mendo. Luego se hizo una película, en 1966, protagonizada, entre otros, por el gran Fernando Fernán Gómez. ¿Os acordáis? Con esa peluca amarilla, que yo cada vez que veo, y esta mañana preparando esta charlita, el cartel de la película, veo a Esperanza Aguirre y me río mucho. Y luego cuando recuerdo alguna de las escenas de La venganza de Don Mendo, aún me río más. Está escrita en verso y está muy bien escrita. Pedro Muñoz Seca, al igual que Gómez de la Serna, Ramón Gómez de la Serna, eran dos personas muy prolíficas, tenían una extraordinaria facilidad para escribir y para hacer del sentido del humor un género, ¿no? La astracanada, en el caso de Pedro Muñoz Seca, y las greguerías, en el caso de Ramón Gómez de la Serna. En España, probablemente en este tiempo de confinamiento, las familias se han vuelto al juego de mesa. Vamos a sacarle algo positivo a este periodo que poco a poco yo creo que vamos venciendo. Y cuando los de mi generación, y aún mayores y algo menores también, éramos niños, en esas tardes de invierno o en esas noches de Navidad, jugábamos al 7,5. ¿Os acordáis, verdad? Seguro que sí. Los que no conocéis este juego es muy sencillo. Con la baraja española se da una carta tapada a cada uno de los jugadores y se trata de conseguir la suma de 7,5. 7 es el valor de la carta, o 6, o 5, o 3, o 2, y las figuras, la sota, el caballo y el rey, valen medio punto. En igualdad de condiciones gana el que reparte, que es la banca. Y ahí, bueno, es un juego de apuesta. Entonces jugábamos con pesetitas, ¿eh? No penséis que podéis estar jugando 5 horas y el que ganaba más ganaba 5 pesetas o 10, si había tenido mucha suerte, ¿no? Pero también se ha utilizado en las timbas, que las ha habido y aún las hay, como un juego en el que se apuesta mucho dinero, con lo cual se gana, pero también se pierde mucho dinero. Yo no recomiendo las apuestas en ningún caso, pero sí el juego del 7,5 con los niños es muy divertido, ¿no? Entonces, Pedro Muñoz Seca introduce en La venganza de Don Mendo una escena relatada en verso sobre el 7,5 que a mí me parece sublime, sublime. Del 7,5 dice: y un juego vil que no hay que jugarlo a ciegas, pues juegas 100 veces 1000 y de las 1000 ves febril que te pasas o no llegas. Y el no llegar da dolor, pues indica que mal tasas y eres del otro deudor. Mas hay de ti si te pasas. Si te pasas es peor.
Serena, escúchame, Magdalena, porque no fui yo, no fui. Fue el maldito Cariñena que se apoderó de mí. Entre un vaso y otro vaso el varón las cartas dio. Yo vi un 5 y dije, paso. El marqués creyó otro el caso, pidió carta y se pasó. El varón dijo, plantado. El corazón me dio un brinco. Descubrió el naipe tapado y era un 6, el mío un 5. El varón había ganado. Otra y otra vez jugué, pero nada conseguí. 15 veces me pasé. Y una vez que me planté, volví mi naipe y perdí. Ya mi peculio en un brete al fin me da Bedia un 7. Le pido naipe al de Bedia y Bedia me pone una media sobre el mugriento tapete. Más otros 7 él tenía. Y también naipe pidió y negra suerte la mía que 7,5 cantó y me ganó en la porfía. 1000 dineros se llevó por vida de Satanás y más tarde, qué sé yo, de boquilla se jugó y se ganó 10.000 más. ¿Te haces cargo, di amor mío? ¿Te haces cargo de mis males? ¿Ves ya por qué no sonrío? ¿Comprendes por qué este río brota de mis lagrimales? Yo mal no quedo, no quedo. Quien diga que yo un borrón eché a mi grey que alce el dedo y como pagar ya no puedo los dineros al varón. Para acabar de sufrir, he decidido partir. Y bueno, es lo que nos toca ahora, partir y dejar esta charlita que espero que os haya entretenido en torno al humor y la poesía. ¿Me vais a permitir? Sí, yo creo que sí, una licencia y os leo un poema mío, que está incurso en el que de momento es mi último libro, titulado Como una sirena que me abraza. El poema se titula Sur y no es el sur de Aníbal Troilo y Homero Mansi, que ya me gustaría a mí haber escrito eso que dicen en un tango. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana. Todo ha muerto, ya lo sé. Es un tangazo, ¿eh? Por cierto, hay también tango humorístico y sarcástico. No abunda, pero recordad el cambalache. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, dice en el 510 y en el 2000 también, y se quedó corto Homero Santos Discépolo con ese tango. Un saludo a la Argentina, a las argentinas y a los argentinos también. Camino del Sur, a ver si os gusta. Y con esto ya me despido, ¿vale? Siempre oí decir que los caminos nos llevan, que únicamente son un tránsito de despedidas y que no hay que mirar atrás. Nada de eso me gustaba. Desde niño me producía una enorme tristeza saber que hay trenes que solamente pasan una vez o que los buenos ratos nunca vuelven. Luego la vida me ayudó a quitarle la razón a los días laborables y hacer de los caminos andenes llenos de trenes que vuelven a menudo. Pero he aprendido a mirar hacia atrás agradecido y sé darme la vuelta y regresar. Sé que volver es devolverle la vista a la vida y que también es de bien nacidos hacer de los recuerdos un presente cuando se tiene el tiempo compartido. Y siguen pasando trenes cada día, una y otra vez, constantemente. Y lo mejor es que no hace falta subir si no lo quieres. Alguien tiene que estar para cuando los otros vuelven. La vida no es un destino al que hay que llegar echando humo, sino un escenario despejado, sin vías muertas, con las maletas eternamente abiertas, porque habrá que volver a dar las gracias. Me gusta dar las gracias. Y sonreír a los niños que nos miran fugaces, con la nariz pegada al gran cristal de la esperanza que limpian con el brazo, si se empaña. Por eso siempre vuelven la vida y la esperanza a darnos algo, aunque no viajen juntas o vengan por tu calle caminando. Hoy quiero dar las gracias muy temprano. Uno de vosotros se acaba de incorporar ahora y este era un poema mío con el que he terminado la charla sobre poesía y humor. No tiene nada que ver este poema con el contenido de la charla y nada, pues que espero que os haya gustado. Si queréis dejar algún comentario, pues como ya veo que hay alguno, estaré muy, pero que muy agradecido.
Y mañana, a la misma hora, os he preparado una charla para conocer, yo le llamo el poeta más pasota, más nihilista, desde luego que sí, más solitario incluso, y aventurero del siglo XX en lengua castellana, que es mucho decir, ¿eh? Os voy a presentar a León Felipe. Empezaremos en tierras de Castilla, terminaremos en México y vamos a pasar por continentes y territorios que él conoció, como África, por ejemplo, y muchas más cosas. Un poeta extraordinario, no sé si olvidado, sí que desconocido, al que le dolió a España como a muy pocos y que respondió a su único criterio, el personal, sin dejarse llevar por ninguna moda ni ningún modismo. Mañana hablamos de León Felipe. Será un gustazo y un placer, así que muchísimas gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido mucho y mañana a eso de las 9 pues tenemos una cita aquí en este Festival Internacional de Poesía que hemos llamado Algarabía como sinónimo de la alegría, porque se trata de defender la alegría y de hacerlo entre todos. Muchas gracias